Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie Apocalipsis, el drama de las edades, capítulo 2. Estamos todavía en el mensaje a Éfeso y estábamos por entrar un poco en la introducción del cristianismo en Éfeso. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se introdujo el cristianismo en esta ciudad? El cristianismo fue introducido en la ciudad de Éfeso por el apóstol Pablo. Por 3 años el apóstol Pablo había vivido en Éfeso. En Hechos 19 y 20 se nos da una pequeña idea de lo que sucedió. Durante esos años, quizá entre los 54 al 57 después de Cristo, la iglesia prosperó y se extendió a través de la provincia romana de Asia. A esta ciudad, tan apasionada en la adoración a la deidad de la fertilidad, según Hechos 19:25, llegó Pablo diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Verso 26 de Hechos 19. El mensaje del apóstol vino a golpear la mismísima base del sistema de creencias y el estilo de vida de Éfeso. La primera visita de Pablo a Éfeso fue breve. Ya para terminar su segundo viaje misionero y yendo de Corinto a Jerusalén, el apóstol, quien no perdía ninguna oportunidad que se le presentaba para predicar las buenas nuevas de Jesús, se detuvo en la ciudad porteña de Éfeso, según Hechos 18:19, y predicó el evangelio a los gentiles, a los judíos, en la sinagoga. Allí encontró un espíritu receptivo. Su audiencia estaba tan impresionada que le pidieron que quedara más tiempo, pero él declinó la oferta a causa de su voto de estar en Jerusalén para la fiesta que se acercaban. El apóstol debió haber percibido el gran potencial de los efesios de convertirse en la plataforma de lanzamiento ideal del evangelio de Jesucristo por toda el Asia Menor. Dejó allí a Aquila y a Priscila para nutrir la obra que había comenzado y prometió que volvería si Dios quiere. Además, Aquila y Priscila, la iglesia en Éfeso, además de ellos, la iglesia contaba con la bendición del ministerio de Apolos. Era un judío de Alejandría convertido por el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Apolo llegó a Éfeso a predicar, Aquila y Priscila se encontraron entre la audiencia. Ellos percibieron que Apolos era un hombre de Dios, obediente a las Escrituras y devoto a la predicación de su mensaje. Sin embargo, también notaron que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan y que no tenía un conocimiento pleno de la verdad. Tampoco conocía la obra del Espíritu Santo. Aquila y Priscila vieron entonces en él un defensor y predicador potencial del evangelio para la iglesia naciente. Así que lo llamaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, nos dice el verso 26. Desde ese momento, Apolo se convirtió en un poderoso defensor y predicador del evangelio en Éfeso, Corinto y otras ciudades de Asia. De esta manera, la iglesia de Éfeso se convirtió muy pronto en un centro de aprendizaje, una fuente de testificación y un primer ejemplo de la unidad y el amor que debe existir entre los creyentes. Por eso, el Jesús resucitado utilizó a esta iglesia como símbolo de toda la iglesia cristiana de los días apostólicos. A esta iglesia a la que se dirige el primer mensaje de la serie a las 7 iglesias, el texto dice, la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1. Notemos que no se trata de la iglesia de Éfeso, sino la iglesia en Éfeso. Esto debido a que aun cuando cada iglesia local de Cristo está ubicada en un lugar específico, un lugar geográfico, ella no es la iglesia de ese lugar, sino la iglesia de Cristo en ese lugar geográfico. Es así
que no es correcto referirse a la Iglesia de Cristo en términos como la Iglesia de Costa Rica, o de China, o de Holanda, etcétera, sino la Iglesia de Cristo en Costa Rica, la Iglesia de Cristo en China, etcétera. ¿Qué periodo histórico abarca la iglesia en Éfeso en el capítulo del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis 2? El periodo apostólico, periodo de la iglesia cristiana que se extiende aproximadamente hasta finales del siglo I, 31 al 100 después de Cristo, aproximadamente. Este periodo bien puede llamarse el de la pureza apostólica, atributo sumamente deseable a la vista de Dios. Dos aspectos a tomar en cuenta respecto a los periodos históricos para cada una de las 7 iglesias. Primero, la profecía de las 7 iglesias no implica un tiempo exacto en el sentido común de la palabra, porque no la acompañan datos cronológicos específicos. Tiene más bien que ver principalmente con las sucesivas vicisitudes de la iglesia y difiere en este sentido en mucho de profecías con cronología exacta, como las que se refieren a los 1260 días de Daniel 7:25, los 2300 días del capítulo 8 y 14 de Daniel y las 70 semanas del capítulo 9. Segundo, es difícil delimitar con fechas exactas los grandes períodos de la historia. Usadas con este fin, las fechas son, en el mejor de los casos, hitos útiles de un carácter más bien general, sin determinar límites exactos. La verdadera transición de un período a otro es un proceso gradual. Sin embargo, conviene escoger fechas aproximadas para ayudar a correlacionar los mensajes con los acontecimientos correspondientes de la historia. Algunas diferencias menores no afectan esencialmente el mensaje general de las cartas a las 7 iglesias. Con esto en mente, entremos entonces al mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En cuanto al comentario respecto al significado de esta doble descripción del Señor, pueden volver un poco hacia atrás en lo explicado en el capítulo 1, en las secciones del capítulo 1, los versículos 13 y 16 de esta misma serie. Y esto nos lleva al versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras. Jesús es quien conoce nuestra condición, porque Él camina entre los 7 candeleros, y porque Él lo sabe todo, y por ende entonces es Dios. Aquí Jesús anda en medio de los 7 candeleros para evaluarlos, como Dios anduvo en medio del jardín en juicio, según Génesis 3:8. Se descubrirá en el día final que Dios conocía a cada uno por nombre. Cada acción de la vida tiene un testigo invisible. Yo conozco tus obras, dice aquel que está en medio de los 7 candeleros. Apocalipsis 3:15 y 1:13. Él sabe qué oportunidades han sido despreciadas, cuán incansables han sido los esfuerzos del buen pastor para buscar a aquellos que estaban desviados en sendas tortuosas, para traerlos a la senda de la seguridad y la paz. Repetidas veces Dios ha llamado a los que amaban los placeres y ha hecho fulgurar la luz de su palabra a través de su senda, para que pudieran ver su peligro y así escapar. Pero siguen adelante,
bromeando mientras van por el camino ancho, hasta que al fin termina su tiempo de gracia. Los caminos de Dios son justos, son ecuánimes, y cuando la sentencia sea pronunciada contra ellos, que sean hallados falsos, toda boca quedará cerrada. Y esto debido a que Él conoce todo y a todos. Conoce a todos los que están relacionados con su servicio, y aquellos cuyo corazón puede llenar de aceite para que lo impartan a otros, los conoce también. Son muy preciosas para Cristo las almas que realizan finalmente su obra en nuestro mundo, y representando en palabra y obra el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor para con ellos. Jesús no dice que simplemente sabe de sus obras. Afirma que tiene un conocimiento minucioso de todo lo que hacen, porque nada se escapa a su atención. Lo que Jesús sabe de Éfeso, lo sabe de primera. Nadie le ha contado. Yo conozco tus obras. Y lo primero que dice conocer son sus obras. Sus obras. Es un término que implica hecho, acción, actividad, más particularmente obras que demuestran carácter moral. Obras aquí, según el término griego que se utiliza, es un término amplio que indica no solo las buenas acciones, sino todo el culto de la vida y la conducta. El sustantivo obra lo incluye todo y se puede interpretar en el sentido de acciones tanto buenas como malas. En este caso, se insiste más en el aspecto positivo del término que en el negativo. Yo conozco tus obras. Estas palabras encierran una doble idea. Por una parte, la idea del temor. Por otra parte, la idea del consuelo. Tener al Señor en su medio es algo emocionante y estremecedor para la iglesia. Él sabe todas las cosas. Él mira más allá de la apariencia. Descubre con sus ojos flameantes lo que hay en el fondo. Es por eso que dice, yo conozco tus obras. A mí no me puedes engañar. Mis ojos traspasan toda envoltura y toda máscara, toda fachada y toda apariencia. Las palabras de Jesús, yo conozco tus obras, significan el fin de cualquier teatralidad. No se puede hacer teatro con Él. Es decir, se puede hacer, pero no se lo puede engañar. Alguien dijo que todos somos actores, porque todos al vivir desempeñamos con frecuencia papeles que no se corresponden con nuestra realidad, con lo que sentimos y llevamos dentro, con lo que somos realmente. Pero delante de Jesús se acaba nuestro teatro, nuestro fingir. Delante de Jesús solo vale la verdad y la autenticidad sobre nosotros mismos. Pero las palabras yo conozco tus obras encierran también un maravilloso consuelo para la iglesia y para todos nosotros. Significan que Él lo sabe todo, que no hay que informarle de nada. El Señor conoce nuestra fidelidad y nuestro trabajo en lo oculto, es decir, hecho a solas. Esas acciones y esfuerzos que nadie ve, ni verá, ni valorará. Esas obras que nadie reconoce ni agradece. Por eso, las palabras yo conozco tus obras constituyen para el cristiano un poderoso estímulo para su acción, para trabajar por Cristo de manera incansable. Mucho de lo que hacemos, lo hacemos en lo oculto, en secreto, sin que nadie nos vea ni lo reconozca. ¿Qué importa? Yo conozco tus obras. Ningún vaso de agua que extiende el amor permanece oculto a mis ojos. Así que no te preocupes. No midas tus acciones por el éxito aparente. Es lo que nos está tratando de decir. Nuestras obras se evalúan por la fidelidad y por el esfuerzo que ponemos en su realización.
En 1 Corintios 3:8 se nos dice a este respecto: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero ¿qué más se le dice a esta iglesia? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y tu arduo trabajo. La iglesia en Éfeso era una iglesia activa. Una iglesia que ha trabajado duro para echar hacia adelante. Es decir, ha sido una iglesia esforzada, luchadora, arduo trabajo, del griego ton kopon, que significa trabajo esforzado. Este vocablo implica no un simple trabajo, sino realizar un esfuerzo que produce mucho agotamiento. Es aquella fatiga o cansancio que resulta de un esfuerzo muy intenso. El vocablo griego para hacer referencia al tipo de trabajo por el que se elogia a la iglesia en Éfeso es kopon o kopos también, que significa labor agobiante. De las 18 ocasiones que se utiliza este término, kopon o kopos, en el texto griego del Nuevo Testamento, todas hacen referencia al trabajo arduo, agotador, fatigador, agobiador. Pueden ver los ejemplos en Mateo 26:10, Marcos 14:6, Lucas 11:7, 18:5, Juan 4:38 y muchos más que pueden encontrar en el material en texto. En los días de los apóstoles, el período de Éfeso, el siglo I, los creyentes cristianos estaban llenos de celo, llenos de entusiasmo, tan incansablemente trabajaban por su maestro, que en un tiempo relativamente corto, a pesar de la terrible oposición, el evangelio del reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. El cielo manifestado en ese tiempo, manifestó su poder en el celo de estas personas. Dios se dio a conocer a través de ellos. Todo el poder del cielo estuvo a su disposición, como está hoy. Y eso se dio a conocer a sus seguidores a tal grado que fue registrado por la pluma inspirada como estímulo para los creyentes de todas las épocas, que cuando ese celo nos toma, la misión de Dios dada a nosotros se cumple en poco tiempo. Fue por eso que de la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesús usó como símbolo de toda la iglesia cristiana, de los días de los apóstoles, el testigo fiel y verdadero declara: yo sé tus obras y tu trabajo. Y lo próximo a elogiarse de la iglesia en Éfeso es tu paciencia. No solo ese trabajo arduo, tu paciencia. Del griego upomonen, que significa principalmente soportar, soportar. Y aun cuando el significado de este vocablo griego en la traducción del hebreo a la Septuaginta es de una expectativa tensa, firme o paciente. Ejemplos: Miqueas 7:7, mas yo Jehová miraré, esperaré. Mas yo a Jehová miraré, esperaré, ahí está el término, al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. En Isaías 51:5 leemos: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan, ahí está el término otra vez, los de la costa. No es sino en el uso que se hace de él en el Nuevo Testamento donde adquiere una forma más estricta el significado de soportar. Allí es donde adquiere este significado. Soportar, pero es un soportar pacientemente, es un aguantar, es un perseverar, un aguantar con paciencia, que es mucho más que estar a la expectativa, porque implica aguantar en medio de la aflicción, haciendo frente a la oposición. Es así como, a manera de ejemplo de su uso en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, escrita a una iglesia perseguida,
se exhorta vehemente a la upomoné en el 10:32 y 36 y en el 12:1. La mirada de los cristianos debe estar puesta en Cristo, quien a su vez soportó la cruz. Ahí está el término, en el 12:12. El soportar las pruebas sirve como disciplina divina. Con esto en mente, estamos en mejores condiciones para comprender cuál era el tipo de paciencia por la que fue elogiada la iglesia en Éfeso. Fue una paciencia que implicaba aguante, perseverancia, firmeza en medio de la tribulación. Una paciencia que iba mucho más allá que la espera en simple expectativa. Y cabe aquí preguntarse entonces, ¿qué fue lo que llevó a esta iglesia a ejercer ese tipo de paciencia? ¿Qué pruebas fueron aquellas a las que fueron sometidos? ¿En medio de cuáles aflicciones tuvieron que aguantar y perseverar para que se los describa en esta forma, utilizando este término tan específico? Para captar mejor el tipo de paciencia, con todo lo que este término implica, por lo que es elogiada la iglesia en Éfeso, es importante tomar en cuenta que esa paciencia, ese aguante, esa perseverancia, la ejerció la iglesia del primer siglo en dos direcciones. Número 1, bajo persecución. Y número 2, en su defensa de la fe, ya que se dice de ella que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La segunda parte del versículo 2 de Apocalipsis 2. Veamos primero su aguante, paciencia, ante la persecución de la época. Y luego entraremos a analizar brevemente su paciencia o perseverancia en su defensa de la fe, que es la sección que sigue en el versículo 2. La paciencia ante la persecución. Tan rápido y vigoroso fue el desarrollo del cristianismo, que no solo traspasó muy pronto los confines del judaísmo, sino que infundió temores de extenderse por todo el imperio romano. Al principio, consideraban a los cristianos en Roma simplemente como una secta de los judíos. Así es que cuando estos se rebelaron, los judíos, en aquella capital, a mediados del primer siglo, el emperador Claudio desterró a unos y a los otros también, a los cristianos. Nerón personificó el odio que el pueblo tenía a la nueva religión, creyéndose que fue este emperador quien originó el terrible incendio de Roma, que duró 9 días, y que luego no se contentó con culpar a los cristianos del incendio, sino que mostró su pretendida cólera de la manera más bárbara, llegando al extremo de impregnar los cuerpos de aquellos mártires con brea derretida y quemarlos vivos. A otros los mandó coser en las pieles de bestias feroces y echarlos a los perros para que estos los hicieran trizas. La persecución duró hasta la muerte de ese monstruo. Domiciano, que reinó desde el año 81 de Cristo hasta el 96, también persiguió a los cristianos, pero de una manera menos cruel. Se limitaba a desterrarlos después de confiscarles sus bienes. Cuando consideramos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de todo lo que la iglesia del primer siglo sufrió por mantenerse fiel a la palabra de Dios. La visión y la misión de ellos fue mantenerse fieles aún en medio de la persecución. Los apóstoles se mantuvieron firmes aún en medio de las burlas, como podemos verlo en Hechos 2:13. Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar a Cristo, Hechos 4 y 5. Esteban fue apedreado por predicar a Cristo, Hechos 7. La iglesia fue perseguida por servir a Cristo, Hechos 8, 1 al 4. Y aún en medio de la persecución, ellos iban predicando la palabra de Dios, versículo 4. Los judíos procuraron matar a Pablo momentos después de su conversión, Hechos 9. Jacobo fue asesinado por Herodes, Hechos 12. El apóstol Pablo fue apedreado en Listra, Hechos 14. Pablo y Sila fueron puestos en la cárcel en Filipos, Hechos 16, etc. Como podemos ver,
A la iglesia del primer siglo le correspondió ejercer su paciencia en medio de las más profundas crueldades de sus opositores, quienes algunas veces usaban las torturas más inimaginables como burla a los cristianos. Fue así como Nerón, del 54 al 68, que incendió Roma, expuso a los cristianos a mordiscos de las fieras, crucificó a muchos de ellos y los cubrió de resina y brea para que sirvieran de antorchas que iluminaran el circo de Nerón. Por otro lado, tuvieron que enfrentar la persecución de Domiciano en el año 92, en la que murieron muchos y otros fueron torturados. Por ejemplo, San Juan Evangelista fue metido en una caldera de aceite hirviendo, pero salió ileso. Y luego, desterrado a la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis. De mucho estímulo a soportar con paciencia la persecución y oposición por causa de la palabra de Dios puede sernos el recordar algunos detalles de la experiencia del apóstol Juan al ser lanzado en aquella caldera, según nos lo describe Elena G. de White. Dice, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe. Allí, delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron expuestas por otros, erróneamente. Testigos falsos le acusaron de enseñar herejías sediciosas con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo. Juan se defendió de una manera clara y convincente y con tal sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia. Pero cuanto más convincente era su testimonio, tanto mayor era el odio de sus opositores. El emperador Domiciano estaba lleno de ira, no podía refutar los argumentos del fiel abogado de Cristo, ni competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad, pero se propuso hacer callar su voz. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las palabras, así perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret, Juan declaró, mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Estas palabras, termina diciendo Elena de White, tuvieron su influencia y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en ella. Quedamos por aquí, se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección.